Bueno, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper feliz de estar en este encuentro de etología aplicada. Muchísimas gracias al Grupo Interdisciplinario de Etología Aplicada y Conservación. Muchas gracias al doctor Eduardo por la invitación. Espero que esta charla les abra los sentidos. Me encanta, parece básica, pero al final se puede volver muy profunda y es muy útil para utilizarla en todo lo de la etología aplicada, porque nos va a ayudar a abrir el mundo y saber realmente cómo es el sentido de los animales. Como mi trabajo es básicamente con perros y gatos, entonces va a estar centrado ahí, pero de ahí se puede tomar para muchos otros animales y para que lo pongan en práctica con los animales que estén trabajando, porque es que yo no puedo trabajar con un animal, sea cual sea, tigre, león, perro, mono, no puedo trabajar si yo no conozco cómo puede llegar a percibir el mundo ese animal, y los sentidos nos ayudan para eso. Entonces, comencemos. ¿Qué son los sentidos? Los sentidos nos conectan con el medio externo, a los animales y a nosotros. La otra parte es que nos dan toda la información para que el cerebro tenga varios ángulos, que es tan importante, porque no es solamente desde la parte visual que puedo obtener información. Un objeto se vuelve objeto después de que yo lo puedo percibir por medio de todos. Por ejemplo, entonces, el sabor, el olor y el color de una fruta se percibe con todo. Una fruta, por ejemplo, una fresa, no va a ser solamente una fresa si yo la veo, pero si yo ya siento el olor, siento el color, o sea, todo eso me ayuda a mejorar más la información y hacer mejor interacción con el mundo. Los básicos son la visión, el olfato, la audición, el gusto y el tacto. De ahí se han desprendido algunos otros, pero realmente en los animales no es que hayan estudios, pues, o sea, si en esta parte los estudios son cortos, pues si vamos a profundizar en el resto que fueron desprendiendo, pues no los vamos a encontrar. Pero con estos 5 podemos obtener mucha información y desde ahí no la podemos, pues como la que la podemos imaginar. Por otra parte, este científico, pues mi alemán no va a ser muy bueno, Jacob von Schull fue un biólogo que fue uno de los pioneros en la etología antes de Konrad Lorenz, que fue hace muchísimos años, y que empezó a hablar de un término que es el Anwel. A mí me encanta, cuando yo descubrí este término me encantó y me aclaró muchas percepciones que yo sentía y que veía de los animales, pero como que no encontraba el nombre perfecto y él le colocó el nombre que era. Este biólogo centró todo en esa interacción entre el comportamiento, la anatomía y las percepciones sensoriales, porque al fin y al cabo, durante mucho tiempo y desde la época de él, todo se ha dividido, o sea, como que se fragmenta, la biología la han fragmentado mucho y en este momento la estamos otra vez volviendo a unir, porque es que un cuerpo no es una sola cosa, no es el cerebro, no es una mano, no es una cola, un cuerpo es todo y todo funciona en un organismo como algo completo. Y eso, todo lo que el animal percibe, siente, cambia su comportamiento, que es lo que nosotros podemos alcanzar a ver, y que desde ahí tenemos que imaginarnos todo lo que hay detrás del animal. El Anwell hace que todos nosotros los animales filtremos la información del mundo a través de los sentidos, o sea, ese es el filtro que nosotros tenemos y que ellos tienen para poder interactuar con el entorno. Si no tuviéramos sentidos, estaríamos encerrados en este cuerpo y no podríamos percibir nada y tampoco podríamos funcionar. Obviamente pues se pueden funcionar sin algunos y otros se desarrollan, pero pues se necesitan para estar en este mundo material. Lo otro es que el Anwell es una percepción individual, es totalmente individual. Así yo tenga 5 perros, todos tienen un Anwell diferente. Y el Anwell de un perro y un gato, de un tigre, de un orangután, todos tienen mundos diferentes, porque él es lo de los estímulos que se rodea y que todo el sistema nervioso central obtiene esa información y modula por medio de hormonas y neurotransmisores en el cuerpo, pero es algo que es totalmente individual. O sea, no hay forma, o sea, podemos llegar, o sea, nosotros como etólogos lo que intentamos es imaginarnos ese mundo que está viviendo esa especie con la que trabajamos, pero también nos tenemos que ir a ciertas individualidades para poder entender a ese animal, a ese individuo y saber por qué se está comportando de esa manera y poder saber por qué están pasando las cosas. Entonces, Jacob lo describió
como tener un muro protector alrededor con sentidos, que cada vez se va volviendo más denso. Entre más sentidos utilice, más información obtengo y más percepciones sensoriales se pueden obtener de toda esa información. Entonces el tacto, el olfato, el oído y la vista se van volviendo como esa isla, como todo eso que está alrededor de nosotros. Y hace que todo eso se separe en distintas esferas a medida que uno se va acercando a un objeto, porque a medida que uno se acerca a un objeto, pues primero normalmente pues uno utiliza la vista, digamos en los humanos, utilizamos la vista, luego puede llegar a ser olfativo, si estamos hablando de un perro y un gato, que a veces hasta al revés, primero es olfativo y no visual como tal, ya luego se puede volver táctil porque ya lo puedo tocar, lo puedo percibir con mi sentido del tacto y si quiero me lo puedo llevar a la boca, que en los animales es muy común llevarse los objetos a la boca para terminar de obtener toda la información que necesitan. Y ahí es donde las cosas que están frente a nosotros se vuelven realmente algo que existe, o sea, sin los sentidos las cosas o sea, para cada individuo no existirían. Es como alguien que si es ciego, pues para él no existen los colores desde la parte como nos lo imaginamos los que podemos ver y las puede percibir desde otra manera porque el cerebro percibe las cosas de muchas formas diferentes. Y todas esas envolturas es lo que nos empieza a dar, volvemos a lo mismo, a la isla que él decía, de la cual estamos como rodeados todos los animales. Por eso, cuando trabajamos con una especie, tenemos que empezarla a conocer. No es lo mismo lo que percibe un ave con sus sentidos que lo que percibe un puma, un felino, un insecto, que en este momento hay que darle mucha importancia a los insectos. Es muy bonito empezar a encontrar muchos estudios sobre ellos y empezar a ver que se les dé importancia y no como si no fueran importantes en el planeta. No es lo mismo, así sean dos aves diferentes, digamos un tucán y un guacamayo, sus mundos son distintos, sus ambientes son diferentes y entre familias, entre pues individuos que conviven, cada uno tiene un ángulo diferente y tiene unos sentidos que utilizan de manera diferente. Por eso tenemos que meternos en esa parte, o sea, eso es básico, o sea, siempre esa partecita, siempre tiene que estar ahí de primerita, y también para poder hacer filtros donde no caigamos en la antropomorfización que nos puede pues costar problemas, pero tampoco es tan malo, por eso las cosas ahora no es ni bueno ni malo, nada es bueno, no es nada malo, sino utilizar todas esas herramientas y utilizar la parte de nosotros como humanos que podemos dar como esa percepción o esas conclusiones que también son válidas. Por eso, entonces, ¿por qué es tan importante entender la percepción sensorial para poder comprender el comportamiento? Entonces, es todo lo que les estaba explicando desde antes. ¿Por qué es tan importante? Porque es que si yo comprendo sensorialmente qué es lo que está pasando, cómo ve los colores, cómo puedo olfatear, cómo puede llegar a sentir, yo ya puedo analizar el comportamiento, qué es lo que yo estoy viendo, qué es lo que me quiere decir y al final cómo se está sintiendo el animal, que también es súper importante. Entonces, es la percepción, es la emoción y es el comportamiento, que es lo que yo puedo percibir. Con este estudio que me pareció muy chévere que encontré, es una forma como de meterse más allá y entender por qué los sentidos son tan importantes. Hicieron un estudio sobre el cilantro porque a la mayoría, al 21% de los orientales no les gusta, o sea, no les gusta el olor a cilantro, al 17% tampoco, al 14% de ascendencia africana no les gusta, o sea, o sea, hacia ellos no les gusta, o sea, ese olor, el sabor, les parece que sabe a jabón. En cambio, nosotros los latinoamericanos lo amamos, nos gusta y yo creo que la mayoría si son mexicanos pues lo utilizan hartísimo, aquí en Colombia también, pero es porque al 93 al 97% que es casi a todos nos gusta, nos parece muy rico, en cambio al resto les parece que es feo, o sea que no entienden por qué a nosotros nos pueden llegar a gustar y es algo de gusto y olfato y es porque los que nos gustan, a los que no nos gusta, a los que nos gusta el cilantro, no tenemos este gen que es el OR6A2, que es un gen que ayuda a detectar los químicos aldehídos que tiene el cilantro. El cilantro tiene esto, las personas que tienen este gen hacen que tengan percepción de que sabe maluco, que sabe a jabón, y por eso no les gusta. Nosotros, la mayoría de los latinoamericanos, no tenemos este gen y por eso nos gusta, nos parece rico. Entonces viene desde ahí, pensar que todo viene hasta desde unos genes y como algo tan simple, pues yo lo vi, cilantro, que pues es simple, al final puede llegar a ser tan profundo, cómo se percibe de diferente en los humanos, cambiando de razas, cambiando de continentes, donde
pues por un solo gen, solamente esto ya es me gusta o no me gusta. Entonces, vámonos a centrar en los perros y en los gatos, pues que es como el tema que les quiero abrir acá. Pero de aquí, pues lo pueden desprender a lo que ustedes trabajen. Y también para que muchos, generalmente todos tenemos un perro o un gato en la casa, un familiar. Entonces, así también les ayuda a comprenderlos, porque todos los que trabajamos con etología, así nos dediquemos solamente a una, dos especies o a muchas, pero al final la idea es que entendamos a todos los animales y podamos observarlos, que es lo más importante y es lo que nos invita a hacer la etología. Entonces, ojos que no ven, corazón que no siente, pues decían los abuelitos. Y quiero invitarlos a que la visión de los perros y los gatos es dicromática, solamente los conos que tienen son dos tipos de conos, por eso los colores y la percepción de los colores en ellos es diferente a la de nosotros. Nosotros somos tricromáticos, tenemos 3 clases de conos que nos ayudan a ver la percepción de la luz, del color que da la luz, lo vemos en estos distintos colores, desde el rojo, el amarillo, el verde, el azul. Los perros y los gatos no. Los perros y los gatos tienden a ver el rojo, siempre lo tienden a ver en un amarillo, y van de estos amarillos al verde y pueden llegar al azul y un poquito al violeta. Entonces, ¿por qué sirve esto? Porque las personas llegan y compran juguetes rojos, cama roja, plato rojo, y luego dicen que porque el perro no lo ve o el gato no lo ve, o porque no le gusta, porque también hay que pensar en eso. Los sentidos hacen que tengamos la percepción que nos gusta y que no nos gusta, dependiendo de lo que estimule el sentido en la parte cerebral, van a empezar a ver los gustos, y eso es importante cuando trabajamos con perros y gatos, por ejemplo, y pues con todos los animales, lo vamos a enterar aquí en perros y gatos, de qué le gusta a mi animal y cómo lo prefiere para yo poder darle eso, que eso es importante, ofrecerle cosas que le gusten, entre más cosas buenas les dé, pues muchísimo mejor. Entonces, no es que ellos vean menos, sino que ellos no necesitan ver todos los colores, ellos necesitan el rojo. O sea, en su evolución no necesitaron ver el rojo, por eso su evolución de los conos fue de esa manera. ¿Y en qué son mejores que nosotros? Entre comillas, en la agudeza visual. Y los gatos son campeones en eso. Tienen mayor agudeza visual, son mejores para ver los movimientos rápidos. A nosotros no, evolutivamente eso no fue tan necesario, pero para ellos sí, porque son cazadores, necesitan estar detrás de su presa, y a los gatos sí que más, porque ellos generalmente pues cazan presas muy pequeñitas y necesitan estar muy pendientes de ese tipo de movimientos. Entonces, no es que los perros y los gatos vean a blanco y negro, no es que sean daltónicos, sino que la percepción del espectro visual y del espectro de la luz, perdón, es diferente. Por ejemplo, en las aves son tetracromáticas porque alcanzan a percibir el espectro de luz UV, que para ellas es importante, y no es que ellas vean más que nosotros y menos y nosotros, sino que depende de la evolución lo que necesitaron. Pero es algo también que si yo trabajo con aves, tengo que estar pendiente cuál es la percepción que ellos están teniendo de su entorno desde la parte visual. También ellos tienen algo que es el tapetón lúcido, que es lo que nosotros alcanzamos a percibir cuando les da directo la luz, como están aquí en las fotos, que se les ven los ojos brillantes, y el tapetón lúcido nosotros no lo tenemos, y por eso cuando el flash de la cámara nos da, se ve rojo, porque la parte de atrás de la retina son los vasos sanguíneos y no hay pigmento. En los perros y en los gatos sí existe el tapetón lúcido, él actúa como un espejo para que la luz que refleje hacia el ojo se optimice mucho más en la retina, y por eso cuando hay baja luz ambiental ellos alcanzan a percibir muy bien las cosas. También hay que tenerlo en cuenta en el sentido de que cuando hay mucha luz, porque a ellos les puede llegar a molestar, porque podemos ver los ojos y las pupilas de los gatos con una pupila súper cerrada, porque este tapetum lúcido pues le genera demasiada, pues el reflejo es demasiado fuerte y tienen que cerrar su pupila. Nos sirve también para que cuando estemos en la clínica, entonces pensemos en cuántas luces, los LED brillan muchísimo y eso puede generarle molestias a los animales, y además porque ahí es donde también vienen los sentidos, que me parece muy, muy chévere eso y muy útil, es de que si nosotros pensamos en cómo perciben ellos, yo puedo tener un ambiente más tranquilo y hecho para ellos. Las clínicas veterinarias tienen que tender a pensar en esos pacientes. Nosotros no podemos seguir pensando solamente en la parte aséptica, el blanco, la luz, el brillo, porque yo necesito ver, tengo que pensar en ese paciente y cómo manejar a ese paciente. Entonces aquí pueden ver, este es el
fondo de ojo de un gato y este es el fondo de ojo de un humano. Esa es la diferencia. Por otra parte, ellos tienen menor capacidad de enfoque a los objetos cercanos. Entre 30 a 50 centímetros ven de esta manera, súper borroso. Y ahí es cuando las personas le tiran la galleta al perro, le queda al frente de la nariz y dicen, el perro está ciego. O sea, no ve. ¿Cómo así que no vio la galleta? Pues le quedó al frente. Es que no la ve, o sea, realmente no la ve porque su enfoque no es bueno. Por eso también cuando uno se va a acercar a un perro o a un gato también hay que tener cuidado porque es que puede llegar de una manera borrosa y al no tener la información completa, pues la reacción puede llegar a ser brusca, no solamente de una mordida, sino un cabezazo o algo donde las personas pueden salir heridas. Nosotros los humanos tenemos mejor enfoque a los objetos cercanos, aunque pues hay gente que es miope, pero los perros y los gatos tienen menor capacidad. Entonces hay que entender eso, por qué pasa. Esas son las respuestas de por qué mi perro no vio la galleta, si está ahí en su nariz. También, por otro lado, son este tipo de situaciones donde si el perro o el gato no ve la luz al final del túnel, él aquí, esto para él eso es negro, ahí no sigue nada y pues él no va a entrar. Entonces juega donde pueden haber miedos y donde igual el perro va a poder activar otros sentidos, por ejemplo, como el olfato o el tacto o el oído, para poder percibir ese mundo que ve allá, pero no lo está percibiendo, pues él desde la parte visual no lo va a ver, entonces hay que entender por qué lo hacen, no obligarlos, mostrarle, incentivar a utilizar otros sentidos, incentivar a los perros y a los gatos desde la parte olfativa ayuda mucho y es una forma de irles abriendo el mundo y pulirlos más para que esa percepción sea más amplia y por ejemplo para los problemas de comportamiento y evitar miedos ayuda muchísimo para que el perro no se bloquee. Con los gatos como son un poquito más nerviosos también ayuda bastante eso si uno le da tiempo a que olfateen y desde esa forma obtengan toda esa información. Por otro lado, entonces, como les decía de las clínicas, aquí es donde los que trabajamos con pequeños animales tenemos que empezar a pensar qué quiere ese perro y qué quiere ese gato, que es súper importante para ellos, porque no podemos quedarnos, es que no, yo tengo que tener una báscula de acero inoxidable y el perro se tiene que poder subir acá porque es que yo lo puedo limpiar. No, o sea, hay que pensar, esta estructura para ellos generalmente a todos les da miedo. ¿Por qué? Porque es brillante, porque es lisa, porque suena, porque táctilmente es fría. Entonces, es entender por qué pasa eso y yo como humano, ¿qué puedo hacer para mejorarle la percepción a ese animal y volver ese objeto de forma más positiva? Entonces, no es de que lo tengo que obligar, sino de buscar maneras más amables del trato hacia los pacientes. Lo mismo pasa en los consultorios, entonces tendemos a tener todo súper blanco porque todo hay que tenerlo muy limpio, porque esa es la percepción de un consultorio humano o veterinario, una mesa de exploración también en acero inoxidable para yo poderla limpiar, muy buena luz, entonces ojalá luz de día muy bueno y además pongamos una super luz LED, pero recuerden lo que les acabé de decir, o sea, el tapetum lucidum, el perro se va a asustar, el gato se va a sentir abrumado, le estamos restando uno de los sentidos, pero entonces todo esto lo podemos volver más amable. A esta mesa le podemos poner un tapete, podemos colocar una cobija para que no sea fría, para que no brille, o si hay que explorar el animal en el suelo también se puede hacer. No tenemos que estar obligados siempre a tener que explorar los animales en la mesa, hay que quitarse esa percepción. Hay muchas maneras de revisar un animal donde él se sienta mucho mejor. Si aquí yo puedo colocar una cortina, bajar un poquito el brillo de la luz también me va a ayudar bastante. Muchas formas de mantener un consultorio limpio, bonito y que sea amable para nuestro perro y para nuestro gato. Lo mismo también en las salas de espera, los gatos, ningún animal que esté en un guacal debe estar en el suelo, siempre debe estar en una repisa, debe estar alto. Un gato jamás, ese sí, pues nunca, 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 pero un perro sí que más, también hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque están encerrados en un mundo de gigantes viendo pasar pies, pasando perros, oliéndolos directo, encerrados sin control de su ambiente, sin control de lo que quieren hacer. Entonces, si yo los pongo encima de una repisa y si ojalá disminuyo la parte visual, con una cortina, con una cobija, pues muchísimo mejor. Y si a la cobija le agrego unas feromonas, muchísimo mejor. Entonces ahí es donde uno trabaja con los sentidos, que es importante. Y además si vamos, a nosotros los humanos también nos trabajan mucho con los sentidos ahora y ahí nos van enganchando. Entonces recuerden, gatos
nunca en el suelo, y perros de verdad tampoco, a ninguno de los dos, desde que hayan un guacal, ninguno. Lo otro son las salas de espera donde se empiezan a juntar todos los pacientes, perros, gatos, conejos, todos. Entonces, ahí hay sonidos, hay olores, está el miedo presente, si no hay una buena habituación al lugar, la luz. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a separar las salas de espera de perros y gatos, empezar a proporcionarles mejores herramientas, mejores colores, también para que los mismos cuidadores también estén bien. Entonces también pensemos en ese cuidador, qué percepción desde sus sentidos está teniendo de ese lugar donde está visitándonos. No solamente es la limpieza, o sea, somos muy dados a la asepsia, a la asepsia, a la asepsia. Hay otras cosas que tenemos que tener ahí también en conjunto. Y la nariz no miente, o sea, a un perro y a un gato no le vamos a mentir pues con la nariz, porque ellos tienen una percepción olfativa muy alta. Los perros son campeones, tienen 300 millones de receptores olfativos en la nariz. Entonces, decir que le vamos a engañar a un perro con la nariz, nunca lo vamos a hacer. Nosotros tenemos menos receptores, tenemos solamente 6 millones de receptores olfativos en la nariz aproximadamente, y los gatos tienen 70 millones de receptores olfativos en la nariz. Siguen siendo muy buenos con su olfato, pero los perros pues son muchísimo mejores. No se nos olvide eso, y además que el olfato es uno de los sentidos más rápidos, porque la conexión que tiene el olfato con el cerebro es inmediata, y tiene una conexión inmediata el bulbo olfatorio con el hipotálamo y el hipocampo. Entonces los recuerdos vienen de inmediato y las reacciones por eso son tan rápidas. Y hay una memoria olfativa, ahí es donde viene, donde el hipocampo guarda toda esa información desde la percepción olfativa, y el perro puede llegar a sentir ese olor y ya con eso recordar si fue algo bueno o fue algo malo, y dar una reacción, un comportamiento. Entonces, trabajar la parte olfativa en nuestros pacientes es muy importante, y el olfato se trabaja con comida, con feromonas, con olores tranquilizantes, la lavanda, la manzanilla, o sea, buscar ese tipo de cosas. También ahí es donde en la clínica los antisépticos que sean más irritantes hay que usarlos en un horario donde no estén los animales. El cloro, por ejemplo, termina irritando bastante. Si nos irrita a nosotros y tenemos 6 millones de receptores olfativos, pues ¿cómo irrita a un perro o a un gato? Hay que empezar a pensar en todo eso. Toda la información que un perro y un gato recoge cuando hace una caminata es súper importante. Para los perros hay que dejarlos oler, hay que salir a caminar con ellos, pero dejarles explorar el mundo. Esas es las redes sociales de ellos, ahí encuentran la información de todos los que viven en el barrio, del que pasó, de la persona, del vendedor, del gato, de qué animal. Toda esa información es importante porque ellos tienen que tener información de todo su ambiente. Y es oler partes por millón. Por eso hemos utilizado durante muchos años a los perros en una parte que es muy bonita, que es para detectar la diabetes, la epilepsia, cáncer, el COVID y la narcolepsia. Pues una de tantos, los perros de narcóticos, los que utilizan para detectar fauna en los aeropuertos, o sea, hay muchos, porque esa nariz es súper útil, pero hay que recordar pues, de que todos los que trabajen en ese ámbito, pues no se les puede olvidar el resto de lo que es ser perro. Sí, esa nariz es muy potente, es muy importante, pero no es solamente un perro y una nariz. Entonces las técnicas amables con este tipo de perros que terminan trabajando deben de ser también pues muy aptas para ellos. Y aquí podemos ver la comparación de un cerebro de un perro con su bulbo olfativo, que es gigante con relación a su cerebro, a diferencia de nosotros los humanos, que es así de chiquitico. Para nosotros la parte olfativa la hemos perdido y le hemos utilizado mucho la parte visual, sin decir que los perros no la utilicen. Pero entonces es como imaginarnos por qué para ellos la parte olfativa es tan importante y por qué también nos cuesta tanto a nosotros los humanos entenderlos. Muchas personas dicen, ¿qué será lo que está viendo el perro? Y no es que está viendo, está olfateando. Si uno mira su nariz, alcanza a percibir los movimientos, pero él no está viendo nada. Muchas personas se equivocan por eso, porque lo están viendo desde la percepción humana. Y nuestros amigos los braquicéfalos no quiere decir que no tengan este bulbo olfatorio grande, sino que su estructura anatómica, al no tener una nariz más larga, para tener más mucosa, para recibir mucho mejor la información, pues los hace un poquito más débiles en esa parte, además también para controlar pues toda la parte de la temperatura corporal. Y por eso pues perros como el Bloodhound, el Basset Hound, un setter irlandés con su trompa bien larga, pues obtiene muchísima más información, y hasta con sus orejas van recogiendo
recogiendo información para encaminarla hacia su nariz. Pero eso no quiere decir que si yo tengo un perro de esos, este perro no huele nada. Eso no es verdad, porque igual sigue teniendo muchísimas células olfatorias que son importantes para él, pero pues hay que tener en cuenta que en los perros las razas ha hecho un mundo impresionante, pero no olvidar que para ellos sigue siendo importante la parte olfatoria. Y ahí es donde el órgano vomeronasal para ellos se vuelve muy importante. El órgano vomeronasal nos ayuda a ellos a obtener información de feromonas, que son las que se liberan para dar una información emocional, de territorio, sexual, y es especie específica. Las de perros son de perro, las de gatos son de gato, y ellas las pueden obtener de esa manera. Y podemos ver a perros haciendo tonguing, que es mover la lengua muy rápido, diferente al flemen, que es este de acá que está haciendo este gato, que es abrir la boca, colocan la lengua hacia arriba para tratar de cerrar eso y obtener más información y mandarla al órgano vomeronasal. Aquí es donde este conocimiento nos ayuda para poder entender qué es lo que está haciendo el perro y el gato cuando hace ese tipo de comportamientos, y lo otro para utilizar las feromonas sintéticas que conseguimos en nuestro beneficio, que las de perros son especiales de las glándulas mamarias de las perritas cuando amamantan, es sintética, análoga a esa, que ellos se sienten, liberan esa feromona para hacerlos sentir tranquilos. Y en los gatos es sintética alrededor de las glándulas que están alrededor de la cara, las orejas y la boca, que es donde ellos marcan que todo es tranquilo, que esto me gusta y me siento relajado. Por eso a ellos les gusta mucho que les toquen la cara. Y ahí es donde esas feromonas nos ayudan para el transporte, en la clínica, en hospitalización, para que ese órgano vomeronasal que es tan antiguo los haga sentir más tranquilos y más relajados. Y como les decía ahorita, es una vía directa al hipocampo para traer buenos recuerdos. De aquí pasamos a la audición. A palabras necias, oídos sordos. ¿Qué tan buenos son para escuchar nuestros perros y nuestros gatos? Pues son muy buenos. Alcanzan a escuchar a 45.000 Hz, nosotras solamente al 23.000 Hz, y los gatos son los magos de aquí porque alcanzan a escuchar a 100.000 Hz. Ahí es donde volvemos y comparamos. Ellos son muy buenos desde la parte auditiva, los perros son muy buenos desde la parte olfativa. Entonces, trabajemos en esa parte. Entonces, ¿qué tantos sonidos le pueden molestar a mi gato? ¿Por qué utilizan eso? Porque ellos persiguen presas pequeñas y el chillido que hacen esas presas son a este tipo de hertz. Entonces, ellos necesitan escuchar de esa manera. Los perros tienen 18 músculos en sus orejas, nosotros solamente tenemos 6 y los gatos tienen 30. Por eso el movimiento constante de las orejas de los gatos. Los perros y los gatos tienen movimientos independientes de las orejas, pueden poner cuidado a varias situaciones a la vez. Nosotros sí no podemos hacer nada, tenemos que voltear la cara para poder terminar de escuchar. Por eso son pendientes de esos sonidos y son cosas que no alcanzamos ni siquiera a percibir nosotros. Por eso, así el típico meme, o sea, pueden sentir todo, pero también se hacen los locos. Pero, por ejemplo, los silbatos son muy útiles en los perros de trabajo que trabajan a larga distancia, como los pastores, porque son muy buenos para escuchar a distancia ese tipo de sonidos. También hay perros que los entrenan para detectar termitas. Y también aquí va una cosa que las personas a veces dicen, no, el perro está viendo el fantasma, el ánima, y es que están percibiendo, puede ser un insecto. Y algo que uno no percibe, pero porque no lo percibo yo no quiere decir que él no lo esté sintiendo y no lo esté viviendo, o él no sepa qué hay en su ambiente, porque yo no lo sé no quiere decir que no exista. Y esta es una de las cosas que también molestan en muchos animales, sobre todo en aves, que son los sonidos que dan las luces fluorescentes y algunas luces que son ahorradoras. O sea, además de la luz que se percibe, que puede ser molesta, que ya habíamos hablado del sentido de la visión, el sonido que alcanza a emitir eso lo pueden percibir ellos, nosotros no. Y las aves sí que son sensibles a esto, ya son muy sensibles a esto. Y también recuerden que como ven el espectro de luz UV, entonces estas luces también, y también les pueden llegar a molestar. Por eso en las avícolas, pues en la parte de producción hay que tener pues en cuenta eso, y pues las personas que trabajan con aves en recintos también tienen que tener en cuenta esto. También la sensibilidad que tienen a los sonidos, por eso los sonidos como los juegos artificiales para ellos, hay unos que se pueden abrumar mucho, por eso es un sonido demasiado seco, no tiene un anticipo, por ejemplo las tormentas a veces tienen el anticipo de la luz, podría ayudarle al perro a tener ese anticipo o a un gato para no tener tanto miedo.
pero es que en una tormenta juegan otros sentidos. Está la presión atmosférica, están los cambios de olores, entonces hay muchas otras cosas que ellos perciben que nosotros no vamos a sentir. Si nosotros alcanzamos a percibir el olor como a tierra mojada cuando va a llover, ellos tienen muchísima más información que nosotros, y si hay un miedo que juega ahí, desde ahí ya estamos con un problema que va a ser más difícil de tratar, pero hay que entenderlo desde ahí para poder trabajarlo. La nariz. De ahí de la nariz pasamos al tacto, porque la nariz para ellos, alrededor de todas estas vibrisas que tienen, son súper importantes y les dan muchísima información. Los bigotes y las huellitas son o sea, tienen células táctiles en todo el cuerpo, pero las huellitas, los pulpejos y la cara con sus bigotes y sus vibrisas les dan muchísima información. Las vibrisas tienen un folículo piloso, son un pelo, pero la diferencia de la vibrisa es que tiene una neurona sensible al tacto, y es súper importante para ellos porque les ayuda para saber si caen por un lugar estrecho, obtienen información si una superficie es rugosa o es lisa, el pasar las cosas, el viento, son muy sensibles. Por eso a veces con los gatos, sobre todo, que son súper sensibles en esa parte, es difícil como engañarlos, digamos, como para llegar de improviso, pues como al lado de ellos, no. Pero también hay que entender de que no podemos llegar bruscamente a tratar un paciente porque los podemos asustar, porque eso actúa inmediatamente. También les ayuda a mejorar mucho la navegación nocturna, además de poder ver mucho mejor cuando hay poca luz. También las vibrisas les ayudan mucho para poder tener toda esa información del mundo. En los perros, la parte de la porción del cerebro que registra la parte táctil, el 40% de esa porción corresponde a la cara. La cara para ellos es súper importante, es muy... o sea, por eso a un perro llegar y tocarle la cara de una es muy abrumante, porque son muchas cosas que pueden estar pasando a la vez. Y además recuerden que ahí está la nariz, entonces hay que actuar de forma cautelosa porque es una parte que se vuelve sensible al tener tanta, o sea, donde registra y donde se obtiene tanta información del mundo exterior, y tenerla en el cerebro de esa manera es una parte que hay que llegar de forma cuidadosa. Y ahí es donde tenemos que aprender y enseñarle a los demás cómo se saluda un perro, cómo se saluda un gato, porque los índices de mordeduras y de ataques de animales son muy altos, sino que muchos índices de esos quedan por debajo de cuerda porque generalmente son perros o gatos de la familia, entonces la gente no lo registra, pero tenemos que evitar este tipo de cosas y tenemos que ser educadores en esta manera. Entonces ya sabemos que la cabeza tiene mucha parte táctil en el perro, entonces la idea no es llegar a darle besos, no es llegar a tocarlo de forma brusca. Y la diferencia con los gatos es que la parte táctil acá es que como tiene todas las glándulas de feromonas, para ellos esto les parece genial. Entonces yo voy a tocar a un gato en la cara de forma suave, y a un perro yo me tengo que ir acercando y que me huela. O sea, primero la parte olfativa para ellos, siempre esa parte, no se nos olvide. También la parte del tacto tiene nociceptores, que son los que nos avisan sobre el dolor, y propioceptores para el conocimiento de dónde está el cuerpo. Es importante porque si yo no sé de mi cuerpo cómo se ubica, qué estoy tocando, cómo es mi superficie, pues no puedo utilizar el resto, o sea, el cuerpo se desvanece en medio del mundo. Muchos gatos tienen problemas con sus areneros por el tipo de arena o sustrato que utilizan las personas. Ellos son sensibles en sus pulpejos y empiezan a tener eliminación inadecuada, o sea, empiezan a hacer chichi o popó por fuera de su caja, porque eso les genera dolor. Uno cree que, pues, porque le va a generar dolor. Yo creo que hay personas que si han estado en un río, pisan las piedras, pues los pies les duelen. Lo mismo le pasa a los gatos. A los perros, por ejemplo, sacarlos en superficies que sean muy rugosas o calientes pueden llegar a causar este tipo de laceraciones y pueden generar muchísimo dolor. Entonces tenemos que tener en cuenta que ellos no tienen zapatos y que en estos pulpejos obtienen mucha información. Y el gusto. Ellos también tienen gusto y les gusta saborear, pero los humanos, somos los campeones en esa parte, por eso disfrutamos tanto la comida. Tenemos 9.000 papilas gustativas aproximadamente. Los perros tienen tan solo 1.700 y los gatos solamente 473. Ahí es donde podemos entender porque a los perros les gusta tanto comer cosas de nosotros, o sea, disfrutan ese tipo de situaciones y disfrutan el mecato, disfrutan, hay que buscar las casas de concentrados, buscan mucho trabajar en eso,
Pero también a las casas de concentrado se les dificulta mucho porque los gatos, por ejemplo, son más exquisitos porque no hay forma de estimular esas papilas gustativas de una forma más activa, porque ellos, como son carnívoros exclusivos, realmente no necesitan tener que percibir muchos sabores. Los perros sí han evolucionado para poder percibir a medida de la domesticación y nosotros pues mucho más. Los perros y los humanos tenemos papilas gustativas para sabores salados, dulce, amargo y el umami. El umami es uno de los sabores que es muy adictivo y por eso a nuestros perros les gusta muchas cosas adictivas también para nosotros. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado con eso y saber que ellos perciben ese gusto. Y saber que los gatos no perciben el dulce, ellos no tienen papilas gustativas para el sabor dulce. Entonces, cuando un gato, por ejemplo, aquí en Colombia se le dice arequipe o dulce de leche, la gente dice, ay, a mi gato le encanta el dulce porque le encanta el arequipe, pero no es el arequipe por el dulce, es la leche o algún aditivo que tenga que le pueda llegar a gustar, pero el sabor dulce no lo percibe. Entonces, cuando yo vaya a hacer una medicación con un gato, cuando yo le pretenda mezclar algo para mejorar eso, pues no utilicemos el dulce. Un perro sí lo va a percibir y nos funciona muy bien como los niños, pero a los gatos no. O sea, vamos a perder ahí todo lo que pongamos. Otra cosa que pasa es que a los perros les encanta los olores putrefactos, a los gatos los odian, porque los nucleótidos monofosfatos que están en la carne que se está descomponiendo, a los perros les gusta mucho, se vuelve como un aderezo, pero a los gatos les parece lo más horrible porque ellos son neofóbicos. Ellos no comerían carne en descomposición porque saben que se van a enfermar. Y los gatos siempre están pensando que el mundo se va a acabar y que los van a envenenar. Entonces ellos son súper cautelosos con lo que se comen y cuando una carne ya empieza a tener este tipo de sustancias, los gatos la rechazan. Pero hay que entender por qué la rechazan. Es el gusto de ellos y cómo los perros son diferentes porque tienden a ser carroñeros. La charla fue rápida, pero la idea era como irlos metiendo en el medio de los sentidos de los perros y los gatos y de que ahí lo puedan abrir a los otros animales. Porque los ojos que no ven, la mente no lo va a saber. Si nosotros no empezamos a conocer, a indagar, a analizar y a imaginarnos el ángulo de nuestros pacientes, pues no vamos a poder entender, comprender y poder tener tener herramientas y saber cómo actuar y por qué se está comportando de cierta manera. O sea, siempre la idea es preguntarse por qué lo hace. Ningún individuo hace un comportamiento sin una razón, siempre hay una razón, porque es que la energía no se gasta inútilmente en la naturaleza. Entonces, la idea es que les quería dejar era investiguen sobre los sentidos de los animales que están trabajando, no antropomorficen del todo, pero ayuda un poquito para poder saber hasta dónde. Pero las cosas que le gustan a un perro y un gato no tienen que ser las mismas que nos gustan a nosotros. No, o sea, para un perro, una luz brillante, algo súper limpio, no va a ser tan interesante para ellos como tener una cama más cómoda, cómo tenemos que adecuar nuestras clínicas. Por ejemplo, ahorita que yo hice mi consultorio, pensé mucho en eso, en los colores, las texturas del piso para que no se deslicen, porque es que si yo no pienso en eso, ellos se van a sentir incómodos y los miedos hacia el veterinario van a seguir existiendo. Entonces la idea es que empecemos como a profundizar un poquito más y con esa estructura podemos trabajar hacia nuestros pacientes y también cómo perciben esos cuidadores de los perros y los gatos del mundo para nosotros podérselos hacer también mucho más amable. Les quiero mostrar 3 videos, a ver si me da el tiempo, para que terminemos como de cerrar, que es muy chévere, me parecen unos videos, espero que se puedan escuchar, para que terminemos como de recoger la información, porque yo sé que fue de una forma muy rápida, quisiera profundizar más, pero el tiempo es cortico. Entonces vamos a ver si se escucha. Voy con el primero. Ustedes me dicen si se escucha. Creo que tienes que activar el compartir sonido también en la parte de compartir pantalla. Espérate, a ver, compartir. En la parte de compartir sonido? Pantalla hay una opción que dice compartir sonido también. Ah, ya, espérate. Verde, descubrirás un vivo. ¿Ahí sí? Vamos. Señor.
mosaico formado por una infinidad... ¿Sí se escuchó? Se escucha. Ajá. ¿Sí? ¿Sí se escucha, Eduardo? Ajá, sí, estamos escuchando el video. Listo, espérate. Si no me pasó el tiempo. Si te acercas lo suficiente a este planeta azul y verde, descubrirás un vivo mosaico formado por una infinidad de colores preciosos. Y tus ancestros evolucionaron de manera que puedes diferenciar estos colores y disfrutar de ellos. Es por eso que no podemos evitar compadecernos de nuestros pobres amigos los perros que viven en un triste mundo en blanco y negro. Excepto que no es así. A diferencia de lo que mucha gente piensa, los perros sí que tienen visión en color, aunque no es exactamente la que cabría esperar. La mayoría de seres humanos somos tricromáticos, es decir, lo más probable es que seas capaz de detectar 3 colores principales: rojo, verde y azul, a menos que seas daltónico, en cuyo caso podrás ver 2 de estos colores, o uno o ninguno. Las células a las que tienes que agradecer la visión en color son los conos. No, estos conos. Los conos son células en la retina que reaccionan a la luz de distintos colores o longitudes de onda. Y tú, probablemente, tienes 3 tipos de conos. Unos que reaccionan al rojo, otros al verde y otros al azul. Cuando una luz roja llega a tu retina, los llamados conos L envían una señal al cerebro que se interpreta como luz roja. Cuando la luz que llega es verde, son los conos M los que se excitan y envían la señal de color verde al cerebro. Y la luz azul excita los conos S. Cualquier color diferente al rojo, verde o azul excitará más de un tipo de cono, lo cual enviará una señal combinada que el cerebro interpretará como un color intermedio. Por ejemplo, una luz intermedia entre el verde y el rojo excita los conos verdes y rojos, lo que el cerebro interpreta como amarillo. Los perros también tienen conos que reaccionan a distintas longitudes de onda, pero a diferencia de los seres humanos, los canes son dicromáticos. Solo tienen 2 tipos de conos: los conos S, que reaccionan al color azul, muy similares a los tuyos, y otros conos de los que careces, que reaccionan principalmente al color amarillo. Estos últimos podrían considerarse como una combinación de tus conos rojos y verdes. Por ello, el espectro de luz para un perro es en realidad así. Para un perro, todo lo que no sea de color azul es amarillo, lo cual no debería suponerles ningún problema hasta que, en tu infinita crueldad, les compras una pelota roja y se la lanzas al césped verde y tu pobre perro se vuelve loco buscándola porque todo lo que ve es amarillo, amarillo y más amarillo. Para ti, es muy fácil diferenciar el rojo de la pelota del verde del césped, porque tus ancestros se pasaron millones de años buscando frutos rojos entre un montón de hojas verdes, y millones de años de práctica para algo tuvieron que servir. Pero los ojos de tu perro no son como los tuyos. Para él, todo lo que no sea de color azul es amarillo. Lo mismo ocurre con otros mamíferos, lo cual ayuda a explicar cómo una leona con pelaje amarillento, agazapada sobre la hierba verde, puede pasar desapercibida para sus presas. Así que la próxima vez, sé un poco más considerado con tu fiel compañero y cómprale una pelota azul para que pueda diferenciarla fácilmente del césped amarillo que tanto le gusta. ¿El otro? Hola Bob, buenos días Kelly. Los tulipanes lucen muy bien. ¿Alguna vez te has preguntado cómo experimenta el mundo tu perro? Aquí está lo que ve. No es terriblemente interesante, pero lo que huele, esa es una historia totalmente diferente. Y todo empieza en su maravillosamente desarrollada nariz. Conforme tu perro toma el primer respiro, el exterior esponjoso y húmedo de su nariz ayuda a capturar cualquier aroma que lleve el aire. La capacidad de oler individualmente con cada fosa nasal, oliendo en estéreo, ayuda a determinar la ubicación de la fuente del olor, de tal manera que a los pocos momentos de haber olido, el perro sabe no solo qué cosas hay, sino también dónde están. Conforme el aire entra a la nariz, una pequeña capa de tejido la divide en 2 espacios, uno para respirar y uno para oler. En el segundo, el aire entra a una región llena de células receptoras de olfato especializadas, cientos de miles de ellas, comparado con nuestras 5 millones. Y a diferencia de nuestra torpe manera de inhalar y exhalar a través del mismo conducto, los perros exhalan a través de cortes a los lados de sus narices, creando corrientes de aire que ayudan a atraer nuevas moléculas olorosas y permitir que su concentración se acumule al cabo de varias inhalaciones. Pero toda esa arquitectura nasal no es de mucha ayuda sin algo para procesar la información que la nariz recoge. Y sucede que el sistema olfatorio dedicado a procesar olores toma más espacio en el cerebro de los perros que en el de los humanos. Todo eso permite que los perros distingan y recuerden una asombrosa variedad de olores específicos, en concentraciones hasta 100 millones de veces más bajas que las que nuestras narices pueden detectar. Si puedes oler un poco de perfume en un cuarto pequeño, un perro no tendría problema oliéndolo en un estadio cerrado y distinguir sus ingredientes.
Y todo lo que hay en la calle, cada persona y cada auto, lo que hay en la basura del vecino, cada árbol y las aves e insectos que en él viven, tiene un olor distintivo que le dice a tu perro lo que es, dónde está y en qué dirección va. Además de ser más poderoso que el nuestro, el sentido del olor de los perros puede reconocer cosas que ni siquiera se pueden ver. Un sistema olfatorio llamado el órgano vomeronasal, localizado entre la nariz y la boca, detecta las hormonas de todos los animales, incluyendo las de los humanos. Esto permite a los perros encontrar compañeros o distinguir entre animales amistosos y hostiles, los alerta sobre los estados de ánimo e incluso puede decirles si una persona está embarazada o enferma. El olfato es más primitivo que otros sentidos, evitando el tálamo para conectarse directamente a las estructuras cerebrales, involucrando emoción e instinto. Podríamos decir que la percepción de los perros es más inmediata y visceral que la nuestra. Pero lo más grandioso acerca de la nariz de los perros es que puede viajar en el tiempo. El pasado aparece en huellas olfativas de quienes pasaron y el calor de un coche recién estacionado, o los destellos de lo que hiciste y dónde estuviste. Señalizadores como postes y árboles son periódicos aromáticos que tienen noticias sobre quién estuvo ahí, lo que han comido y cómo se sienten. Y el futuro es como una brisa que les alerta cuando algo o alguien se acerca, mucho antes de que lo puedas ver. Cuando vemos o escuchamos algo en un momento particular, los perros huelen una historia de principio a fin. En algunas de las mejores historias de colaboración canino-humano, los perros nos ayudan compartiendo y reaccionando ante estas historias. Pueden reaccionar con bondad a las personas que están en peligro o con agresión ante las amenazas. El estrés y el enojo se manifiestan en una nube de hormonas que los perros pueden detectar. Con un entrenamiento adecuado, incluso nos pueden alertar de amenazas invisibles, como bombas o el cáncer. Resulta ser que el mejor amigo de la humanidad no es uno que puede ver las mismas cosas que nosotros, sino uno que con su increíble nariz nos revela un mundo más allá de nuestros ojos. Y por último, los gatos. ¿Alguna vez te has preguntado para qué sirven los bigotes del gato? Los gatos tienen un aspecto realmente tierno, pero su función va más allá de la estética. Los bigotes son un instrumento importante que permite a los felinos desenvolverse en el mundo de una forma más hábil. En este vídeo de Experto Animal te explicaremos por qué los gatos tienen bigotes para que entiendas cuáles son sus funciones. No te lo pierdas. Los bigotes de los gatos se conocen técnicamente como vibrisas y cumplen una importante función mecanorreceptora. Son más largos y sensibles que el resto de los pelos del cuerpo y no se encuentran en la dermis, sino en la hipodermis, una zona más profunda de la piel. Están rodeados de nervios y vasos sanguíneos que transmiten información al cerebro. La cantidad de vibrisas puede variar dependiendo de la especie, aunque en general los gatos suelen tener entre 16 y 24. Los bigotes actúan como receptores táctiles y están presentes en muchas otras especies. Estas vibrisas se encuentran en el hocico, encima de los ojos, en la barbilla y detrás de las patas delanteras. ¿Pero para qué sirven exactamente? 1. Complementa su visión. Aunque la visión de los gatos es una de las mejores, suelen tener dificultades para distinguir objetos cercanos. Por ello, las vibrisas les ayudan a identificar objetos situados a menos de 30 centímetros de ellos. 2. Proporcionan protección frente a peligros. Los bigotes del gato le ayudan a permanecer alerta frente a lo que ocurre a su alrededor. La alta sensibilidad de estos bigotes es capaz de detectar si algo se aproxima al felino, así como también evitar choques contra obstáculos. Esto sucede porque las vibrisas captan las diferencias en las corrientes del aire que se producen cuando un objeto está cerca. 3. Protegen el ojo. Las vibrisas ubicadas sobre el ojo protegen los órganos oculares, ya que impulsan al gato a parpadear cuando detectan un objeto. 4. Permiten medir los espacios. La longitud de las vibrisas es suficiente para medir el espacio frente al que se encuentra el gato. Así, tienen la capacidad de indicarle si un espacio es lo suficientemente grande como para poder entrar en él. Por este motivo, los gatos son tan escurridizos. 5. Ayudan a mantener el equilibrio. Junto con la cola, los bigotes permiten al felino desplazarse de manera impecable a través de caminos estrechos o dormir en lugares altos. ¿Se pueden cortar los bigotes a los gatos? Claramente no. Como has podido comprobar, las vibrisas cumplen importantes funciones en la vida de los gatos.
Por ello, si los cortamos, se ve afectado su bienestar. Los bigotes forman parte de su sentido táctil. Ahora bien, si por accidente se cortan o rompen, debes saber que los bigotes vuelven a crecer. ¿Qué te ha parecido este vídeo? ¿Te ha ayudado a entender mejor a los gatos? ¿Te gustaría que hiciera? Listo. Bueno, muchas gracias. Quería dejarles esos 3 videos como para que de pronto complementaran y recogieran de nuevo la información, porque yo sé que me tocó darla muy rápido. De último dejé pues como la bibliografía para no colocar más cosas dentro de las diapositivas y realmente de verdad muchísimas gracias. Estoy súper feliz de haber estado por acá. Espero que la información les haya sido útil. Si ya se la sabían, súper rico, porque chévere que ya tenían la información en la cabeza, o si obtuvieron información de cositas chiquitas, eso es lo importante, o sea, eso es lo que yo más quiero cuando doy una charla. Y les dejo las redes sociales de Amazing Brains, que es mi empresa de todo lo que tiene que ver con la medicina del comportamiento. La idea es que en las páginas de Facebook e Instagram, la idea es dejar mucha información para que sirva desde la parte educativa y para que cada día seamos mejores cuidadores de perros y de gatos y que la etología siga creciendo, que es una rama espectacular con muchas ramas y es súper importante para el desarrollo de la humanidad. Entonces, doctor Eduardo, muchas gracias.